El sol nunca se pone en tu imperio, pero la oscuridad se traba en tu propia alma, y hoy el mundo entero depende de una sola firma tuya. Este es el final de tu descanso, ve el comienzo de tu eterno calvario de papel en el escorial. Hoy dejas de ser un hombre, vete. Conviertes en la fría maquinaria de Dios hoy. Estás a solo un despacho de ordenar una guerra que cambiará el mapa de la cristiandad. Ve de sintonizar con la soledad más absoluta del poder hoy. Estás a salvo aquí. Bienvenido, la huella eterna, donde cada alma encuentra su hogar. Ve hoy tu memoria regresa a la grandeza absoluta. En este preciso instante, tu sistema emocional recibe permiso para descifrar el código del hombre más poderoso del planeta hoy. No estás aquí para escuchar fechas de batallas, ni nombres de reinas olvidadas en el tiempo. Estás aquí para entender cómo el poder absoluto se convierte en una prisión de piedra hoy. Hoy verás el rostro de quien gobernó el mundo desde un escritorio. Verás al padre que tuvo que sacrificar a su propio hijo. El rey que dormía mirando al altar para no volverse loco hoy. Te prometo que al final de este viaje sagrado, frente a nuestro altar de sombras, comprenderás por qué su corona era su peor castigo hoy. Descubrirás el secreto que Felipe II guardó en su celda de granito. Sentirás en tu propia piel el peso real de una huella que todavía nos asfixia hoy. Prepárate para mirar más allá del oro y la leyenda negra. Ve conectar con el corazón del rey solitario que nunca aprendió a dudar de Dios hoy. Bienvenido, la huella eterna. No estás aquí por casualidad. Tu espíritu ha invocado esta sinfonía de restauración histórica hoy. Hay un tipo de soledad que no tiene nada que ver con estar solo. Es la soledad del hombre, que tiene a millones dependiendo de él, que tiene un mundo entero mirándolo, y que aún así no puede compartir el peso con nadie. Felipe II de España conoció esa soledad desde el primer día que llevó la corona, y nunca, en ningún momento de su larga vida, consiguió liberarse de ella. Nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527, hijo del emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo. Desde niño le enseñaron que la grandeza no era un privilegio, era una condena. Era la cadena más pesada que podía llevar un hombre. Su padre lo preparó con frialdad calculada, con lecciones de Estado, con viajes por los territorios del imperio, con la certeza de que un día todo aquello caería sobre sus hombros. Y Carlos V sabía muy bien lo que entregaba, porque él mismo había sido devorado por ese peso. Felipe era serio desde pequeño, reservado, meticuloso. Mientras otros niños jugaban, él estudiaba documentos. Mientras otros príncipes reían a carcajadas, él aprendía a leer los mapas del mundo, como si fueran su herencia personal, porque lo eran. En 1556, Carlos abdicó. Se retiró al monasterio de Yuste, cansado, roto, derrotado por la enormidad de lo que había intentado gobernar. Y Felipe, con apenas 29 años, recibió el imperio más grande que el mundo había conocido jamás. España, Portugal, los Países Bajos, el sur de Italia, las Américas, las Filipinas, territorios en África, en Asia. El sol literalmente nunca se ponía en algún rincón del imperio español. Era una frase eca, pero era también una verdad geográfica, una verdad que aplastaba con su enormidad a cualquier hombre que intentara gobernarla. Y Felipe intentó gobernarla, no desde los campos de batalla como su padre, no a caballo, no con la espada en la mano. Felipe gobernó el mundo más grande de la historia, desde un escritorio de madera, con una pluma, con tinta, con papel, toneladas de papel. Los despachos llegaban de todas partes del mundo,
de virreyes en México, de gobernadores en Flandes, de almirantes en el Mediterráneo, de embajadores en Roma, de inquisidores en Sevilla. Y Felipe los leía a todos, todos y cada uno. Los anotaba con su letra pequeña y precisa. Los respondía personalmente. Los archivaba con una obsesión que rayaba en la enfermedad. Sus secretarios decían que el rey nunca delegaba lo que podía hacer él mismo. Sus enemigos decían que gobernaba con la lentitud de un monje, que las decisiones tardaban semanas en llegar, porque todo tenía que pasar por sus manos, por sus ojos, por su aprobación personal. Y tenían razón. Felipe no confiaba en nadie lo suficiente como para dejar en sus manos lo que él podía controlar. Esa desconfianza era su fuerza y también su prisión. En 1563 ordenó construir el Escorial, a 50 kilómetros de Madrid, en las faldas de la sierra, entre pinos y granito gris. Un edificio que no era solo un palacio, que no era solo un monasterio, que no era solo una biblioteca. Era todo eso al mismo tiempo. Y además era una tumba. El Escorial fue diseñado para albergar los restos de su padre y los restos de todos los reyes que vendrían después. Felipe quería que su dinastía tuviera una casa para la eternidad, un lugar donde los Habsburgo descansaran juntos bajo la misma piedra. La construcción duró 21 años. 21 años de granito y sudor, de canteros y arquitectos, de planos revisados una y otra vez, por un rey que tenía opinión sobre cada columna, sobre cada ventana, sobre cada detalle decorativo. Los arquitectos aprendieron pronto que con Felipe no había decisión pequeña. Todo importaba, todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que reflejar la grandeza de Dios. Y secundariamente, la grandeza de España. Cuando por fin se terminó, el Escorial era la octava maravilla del mundo. Decían los que lo veían por primera vez. Una geometría perfecta de piedra gris. Un silencio que pesaba. Un orden arquitectónico que parecía decir que aquí no había lugar para el caos. Que aquí no había lugar para la debilidad. Que aquí, la voluntad humana había doblado a la naturaleza. Y en el centro de ese gigante de piedra, en unas habitaciones pequeñas, en unas estancias modestas para ser de un rey, vivía Felipe. Su dormitorio tenía una ventana que daba directamente al altar mayor de la basílica. Desde su cama, podía ver el altar, podía ver los oficios religiosos, podía ver la misa, sin moverse, sin levantarse, como si incluso el sueño tuviera que estar conectado a Dios. Esa ventana lo dice todo sobre Felipe II. Esa ventana es el retrato más exacto de su alma. Un hombre que no se paraba nunca. El poder del deber religioso, que dormía mirando al altar, que se despertaba mirando al altar, que vivía en la certeza absoluta de que todo lo que hacía, lo hacía en nombre de Dios, y que Dios lo observaba, en cada momento, en cada decisión, en cada firma que estampaba al pie de un documento. Su rutina diaria era la de un monje con corona. Se levantaba temprano, asistía a misa, desayunaba con frugalidad, y luego, durante las largas horas del día castellano, leía, firmaba, anotaba, respondía. Se dice que llegó a gestionar más de 400 documentos en un solo día. Se dice que sus secretarios caían rendidos, mientras él seguía leyendo, con esa disciplina de hierro, con esa concentración que nunca parecía agotarse. Un rey que gobernaba el mundo, sin casi ver el mundo. Un hombre que tenía el océano en sus mapas, pero que prefería la pequeña celda de su despacho a cualquier palacio del universo. Si esto te está llegando adentro, si sientes que la historia tiene algo que enseñarte hoy, dale like a este video y suscríbete al canal, porque en la huella eterna
Apenas estamos comenzando. Felipe II no era solo el rey de España. Era algo más. Era algo que los reyes ordinarios no llegan a ser nunca. Era un símbolo. Era una bandera. Era la encarnación viviente de una idea. La idea de que el catolicismo era la única verdad posible en el mundo. Y que defenderlo era la misión más sagrada que un hombre podía tener. La Reforma Protestante había partido Europa en dos. Lutero, Calvino, Enrique VIII habían abierto una herida en el cuerpo de la cristiandad, que sangraba sin cesar, y Felipe se veía a sí mismo como el médico de esa herida, como el único capaz de suturarla, con fuego si era necesario, con sangre si era necesario, con todo el poder del Imperio español. Si era necesario, la Inquisición funcionaba bajo su paraguas. Los autos de fe se celebraban con su bendición implícita. Los herejes ardían en las plazas de sus ciudades. Y Felipe veía en eso, no crueldad, sino misericordia. La misericordia de salvar las almas, aunque el cuerpo pagara el precio. Esa lógica nos parece hoy monstruosa. Y lo era. Pero Felipe la creía con cada fibra de su ser. La creía con la convicción total de alguien que nunca, en ningún momento de su vida, dudó de que Dios estaba de su lado. Los Países Bajos ardían en rebelión. Los protestantes flamencos se habían levantado contra el dominio español, contra la Inquisición, contra el peso de un imperio que los trataba como súbditos y no como ciudadanos. Felipe respondió con el Duque de Alba, respondió con el Tribunal de los Tumultos, que el pueblo llamó el Tribunal de la Sangre, respondió con miles de ejecuciones, con confiscaciones, con el tipo de represión que no apaga el fuego de la rebelión, sino que lo alimenta. Los Países Bajos no se rindieron. Los Países Bajos sangraron durante décadas. Y Felipe, desde su escritorio en el Escorial, siguió firmando órdenes. Seguía creyendo que la dureza era la respuesta, que Dios aprobaría la firmeza, que la obediencia llegaría si la presión era suficiente. Y mientras los Países Bajos ardían, al norte, en esa isla que se había atrevido a desafiarle, una mujer lo miraba desde el otro lado del Canal de la Mancha. Isabel I de Inglaterra, la hija bastarda de Enrique VIII, la reina protestante, la mujer que Felipe había intentado desposar, en los años en que la política todavía podía más que el odio, y que lo había rechazado, con esa frialdad calculada, que era la marca personal de los Tudor. Entre Felipe e Isabel, había algo más que política, había algo personal, había el orgullo herido de un rey, que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Había la rabia de un católico ante una reina que protegía a los protestantes, que daba refugio a los rebeldes flamencos, que enviaba dinero y armas a los enemigos del rey más poderoso del mundo. Y había Francis Drake, ese corsario inglés, ese pirata con patente de corso, que atacaba los barcos españoles con impunidad, que saqueaba los puertos del imperio, que llegó a atacar Cádiz y quemar los barcos que Felipe preparaba para su gran golpe. Drake lo llamó chamuscar la barba del rey de España. Y Felipe, que no era un hombre que mostrara sus emociones, sintió esa burla en lo más profundo de su orgullo. La decisión llegó lentamente, como llegaban todas las decisiones de Felipe. Después de meses de documentos, de informes de almirantes, de memorandos de estrategas, de cartas de embajadores, Felipe II ordenó la construcción de la flota más grande que los mares habían visto jamás. La llamaron la Felicísima Armada. 130 barcos, más de 27,000 hombres, cañones suficientes para hundir un continente. Era una demostración de poder. Era un ultimátum flotante. Era la voluntad de Felipe II,
convertida a madera y acero y pólvora, navegando hacia el norte, hacia esa isla que se había atrevido a desafiarle. El verano de 1588, la armada zarpó. Felipe rezó. Felipe ayunó. Felipe hizo lo que siempre hacía, cuando quería que Dios le mostrara que estaba de su lado. Sumters, humillarse, ponerse de rodillas ante el altar de su dormitorio y pedirle al cielo que guiara sus barcos, que protegiera a sus hombres, que aplastara a la hereje del norte. Pero el cielo, aquella vez, pareció no escuchar. Las tormentas llegaron, los vientos del Atlántico, ese océano que España conocía mejor que nadie, se volvieron contra la armada española. Los barcos ingleses, más pequeños, más maniobrables, más adaptados a esas aguas traicioneras, atacaron y se retiraron. Atacaron y se retiraron, con la táctica de alguien que sabe que no necesita vencer, sino solo desgastar, y las tormentas hicieron el resto. Cuando los barcos supervivientes volvieron a España, cuando los contaron, cuando entendieron la magnitud de lo que había pasado, el número era devastador. Más de 60 barcos perdidos, más de 15,000 hombres muertos, o ahogados, o abandonados en costas hostiles. Felipe recibió la noticia en el Escorial. La leyó de nuevo, y luego, según cuentan los que estaban cerca, guardó silencio, un silencio largo, un silencio que llenó la habitación, como solo lo pueden llenar los silencios de los reyes. Y dijo una sola frase, que lo resume todo. Dijo que había enviado sus barcos a luchar contra los hombres, no contra los elementos, y continuó trabajando. Siguió formando documentos. Siguió respondiendo despachos. Siguió siendo el rey, porque Felipe II no se permitía el lujo de derrumbarse. Porque un rey que llora en público deja de ser rey en el instante en que las lágrimas caen. Pero por dentro de ese hombre de piedra, algo se había roto, algo que no tenía nombre, algo que no aparecería en ningún documento, en ningún despacho, en ninguna de las toneladas de papel que él había producido en su vida. Era la duda, la primera grieta en la certeza absoluta de que Dios estaba de su lado. Si Dios lo había abandonado en el Canal de la Mancha, ¿qué significaba todo lo demás? Si te estás preguntando cosas así junto a nosotros, si sientes que Felipe II es más complejo de lo que los libros de historia te contaron, te likewise escribid, para que la huella eterna siga llegando a ti. Hay tragedias que los reyes no pueden narrar. Hay dolores que no caben en los documentos de Estado. Hay heridas que sangran debajo de la corona, invisibles para el mundo, visibles solo en la soledad de la noche, cuando el rey deja de ser rey y vuelve a ser simplemente un hombre. Felipe II conoció esas heridas. Las conoció en su vida personal, en su vida de padre, en su vida de esposo, con una intensidad que ningún documento oficial se atrevió a registrar del todo. Se casó 4 veces. 4 veces prometió amor eterno. 4 veces el destino, o la enfermedad, o la política, rompió esa promesa. María Manuela de Portugal, su primera esposa, murió a los 17 años, 4 días después de dar a luz a su hijo Carlos. Era tan joven que da vértigo. Y Felipe, que entonces tenía 18 años, aprendió en ese primer golpe que el amor y el poder no son amigos, que el poder exige un precio, y que ese precio a veces se paga con las personas que más quieres. María Tudor de Inglaterra, su segunda esposa, esa reina inglesa que ardía en fanatismo religioso, que perseguía a los protestantes con una crueldad que incluso Felipe encontraba excesiva, murió también, sin hijos, con el cuerpo consumido por la enfermedad, con el corazón roto por un marido que nunca la amó de verdad,
que solo la vio como una alianza política, como un puente hacia la isla del norte. Isabel de Valois llegó después. Y aquí la historia se pone más oscura, más complicada, más difícil de mirar directamente. Porque Isabel de Valois era joven, era hermosa, era dulce con una naturalidad desarmante. Y había llegado a España comprometida, no con Felipe, sino con el hijo de Felipe, con el príncipe Carlos. La política la redirigió hacia el padre. La política decidió que era mejor alianza, casarla con el rey. Y Carlos, el hijo, el heredero, quedó sin novia, sin explicaciones suficientes, sin nada que aliviar el golpe. Si eso ya suena complicado, la realidad era aún peor. El príncipe Carlos era un hombre roto. Era el hijo de la primera esposa de Felipe, de aquella jovencísima María Manuela que murió al parir. Y los médicos de la época, que no entendían la genética, que no tenían palabras para lo que veían, describían a Carlos como inestable, como violento, como incapaz de controlar sus impulsos. Hoy hablaríamos de enfermedades mentales. Hoy tendríamos diagnósticos. Entonces solo había miedo, y vergüenza, y el silencio pesado de una corte, que no sabía qué hacer con el heredero. Carlos conspiraba. Carlos hablaba con los enemigos del rey. Carlos buscaba aliados entre los rebeldes flamencos. Carlos amenazaba con huir, con levantarse contra su propio padre. Y Felipe, ese hombre de documentos y disciplina, ese hombre que había gobernado el mundo más grande de la historia, tenía que tomar la decisión, más difícil que puede tomar un padre. En enero de 1568, Felipe entró personalmente en los aposentos de su hijo, de noche, con consejeros y guardias, y ordenó su arresto. Lo miró a los ojos, y ordenó que lo encerraran. Los historiadores debaten todavía qué sintió Felipe en ese momento. Los documentos no lo dicen. Los documentos nunca dicen lo que siente un padre cuando arresta a su propio hijo, cuando le quita la libertad, cuando decide que el Estado, que la corona, que el imperio, importan más que la sangre. 6 meses después, el príncipe Carlos murió en su celda, con 23 años, solo, encerrado, sin haber llegado a ser nunca lo que su nombre prometía. Felipe nunca habló de eso en público. Felipe nunca escribió sobre eso. Felipe guardó ese dolor en el lugar más oscuro de su interior. Y siguió siendo el rey. Siguió formando documentos. Siguió mirando por esa ventana que daba al altar y siguiendo rezando, como si el cielo le debiera algo, o como si él le debiera algo al cielo. Ana de Austria llegó como cuarta esposa, y murió también, en 1580, dejando a Felipe solo una vez más, solo con su imperio, solo con sus documentos, solo con sus rezos nocturnos, y con esa ventana al altar, que era la única constante, en una vida llena de pérdidas. Si llegaste hasta aquí, si sientes el peso de este hombre, si entiendes que la historia no es solo fechas y batallas, sino carne y sangre y soledad, suscríbete a La Huella Eterna, porque estas son las historias que el mundo necesita escuchar. Los últimos años llegaron, como llegan los últimos años, sin anunciarse demasiado, como una marea lenta que sube, y que un día, sin que nadie lo haya notado del todo, cubre todo lo que había. La gota era la enfermedad de los Habsburgo, esa inflamación de las articulaciones, ese dolor que empieza en un dedo, y que lentamente, con la paciencia de lo inevitable, se extiende por todo el cuerpo. Felipe la sufrió durante años. La sufrió con estoicismo, con esa disciplina que había sido su marca personal, desde que tenía memoria. Pero el cuerpo llega a un punto en que la disciplina ya no alcanza, en que la voluntad ya no puede doblegar al dolor. En los últimos meses de su vida,
Felipe II no podía moverse. Las articulaciones estaban tan inflamadas, tan destruidas por décadas de enfermedad, que el movimiento era imposible. Las llagas cubrían su cuerpo. Los médicos no podían tocarle sin provocarle un dolor insoportable. Y sin embargo, hasta casi el final, siguió pidiendo que le trajeran documento. Siguió intentando gobernar. Siguió siendo el rey de papel, el hombre de la pluma y el despacho. Incluso cuando la pluma ya no podía sostenerse. En septiembre de 1598, lo trasladaron a El Escorial. Él lo pidió. Quería morir en su casa, en ese gigante de piedra que había construido, para la eternidad de su dinastía. Quería ser el primero en ocupar el lugar, que había preparado para todos. Lo pusieron frente al altar, frente a ese altar que había mirado toda su vida, desde la ventana de su dormitorio. Ahora lo tenía delante de verdad, no detrás de un cristal, no filtrado por la distancia de una habitación, sino frente a frente, cara a cara, con la misma madera, con el mismo oro, con la misma luz de las velas, que siempre había sido su único lujo. Le roderon de reliquias, 144 reliquias, reunidas de todas partes del imperio durante décadas. Huesos de santos, fragmentos de la Vera Cruz, objetos sagrados que Felipe había coleccionado, con la misma obsesión meticulosa, con la que había coleccionado documentos, como si pudiera, con suficientes santos alrededor, convencer a Dios de que lo esperara un poco más, de que aún le quedaba algo por hacer. El 13 de septiembre de 1598, Felipe II murió. Tenía 71 años. Había gobernado durante 42 años de pluma y papel y rezos. 42 años de cargar el peso del mundo sobre esos hombros que al final ya no podían ni moverse. Murió en el lugar que había construido para morir, rodeado de las reliquias que había reunido para ese momento, con los sacerdotes rezando a su alrededor, con el olor del incienso y la luz de las velas y el silencio del Escorial, ese silencio de granito y eternidad que él mismo había ordenado construir. No hubo últimas palabras grandiosas. No hubo discurso final. No hubo la escena épica que la historia a veces inventa. Para los grandes hombres, solo un hombre viejo y enfermo, que había cargado demasiado durante demasiado tiempo, soltando por fin el peso, soltando la corona, soltando la pluma, soltando todo lo que había sido, y volviéndose simplemente polvo, como todos, como cualquiera. Felipe II dejó un imperio que se desmoronaba ya en sus bordes. Dejó una burocracia que asfixiaba todo lo que tocaba. Dejó una España que había alcanzado la cima más alta, y que empezaba ya, sin que nadie lo dijera en voz alta, el largo camino de regreso. Pero también dejó el Escorial, ese gigante de piedra gris, que todavía está ahí, que todavía se puede visitar, que todavía pesa, que todavía impone, que todavía dice, con su geometría perfecta y su silencio denso, que hubo aquí un hombre, que un hombre intentó ordenar el mundo, con una pluma y una fe indestructible, y que ese intento, aunque lleno de sombras, aunque manchado de sangre, aunque teñido de la oscuridad de su tiempo, dejó una huella en la piedra, una huella en la historia, una huella que 4 siglos después todavía no ha terminado de borrarse. Si hoy Felipe II estuviera en nuestro altar de sombras, entonces no habría un cetro de diamantes que deslumbre a los mortales, ni un mapa del mundo que su flota domina, sino una pluma de ave desgastada, con la punta negra de tanta tinta y de tantas órdenes de muerte firmadas, un fajo de documentos amarillentos, atados con una cinta roja, que nunca fueron leídos por nadie más que por él,
y un ladrillo de granito gris del Escorial. Frío, pesado, como la soledad que habitó su pecho hasta el final. No para mostrar su poder, no para juzgar su fanatismo, sino para que sientas la verdad que te prometí al principio de este video. Tú creías conocer al rey prudente, pero ahora conoces al hombre que tuvo que sepultarse en vida para poder sostener el mundo sobre sus hombros. La historia no necesita reyes que gobiernen siempre. Necesita personas que tengan el valor de mirar a la sombra y entender el precio de la luz. Esta fue la huella que dejaron. Has completado ahora esta poderosa inmersión. Permite que tu mente y tu herencia cultural se alineen suavemente con esta nueva frecuencia. Estamos profundamente agradecidos de que formes parte de la familia de la Huella Eterna. Al suscribirte, apoyas este espacio de memoria, de verdad y de justicia histórica. Mañana, a la misma hora, nos encontraremos nuevamente con nuevas sombras y nuevas verdades. Hasta entonces, permaneces en la historia. Permaneces Alina Du.